En el momento de escribir esto, el patrimonio neto de Warren Buffett asciende a los 84.500 millones de dólares. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que muy bien, mi nombre es Gonzalo, si no me conoces, soy el fundador de Invertir Conocimiento, una academia de finanzas online. Y hoy vengo a traerte un capítulo que habla del interés compuesto, de este libro que me está encantando, La psicología del dinero. Dice, la confusión del interés compuesto. Warren Buffett consiguió 81.500 millones de los 84.500 millones de dólares de su patrimonio neto después de cumplir los 65 años. Nuestra mente no está hecha para tales disparates. Las lecciones de un ámbito a menudo nos enseñan cosas importantes sobre ámbitos que no están relacionados. Pensemos en los miles de millones de años de historia de las glaciaciones y lo que nos enseñan sobre cómo cultivar nuestra fortuna. Nuestro conocimiento científico de la Tierra es más joven de lo que podríamos pensar. Comprender cómo funciona el mundo a menudo implica perforar a gran profundidad bajo su superficie, algo que no fuimos capaces de hacer hasta hace muy poco. Isaac Newton calculó el movimiento de las estrellas cientos de años antes de que entendiéramos alguna de las cosas más básicas de nuestro planeta. No fue hasta el siglo XIX cuando los científicos consensuaron que la Tierra había estado cubierta de hielo en múltiples ocasiones. Había demasiadas pruebas para negarlo. Por todo el planeta había huellas de un mundo previamente helado, enormes peñascos esparcidos en ubicaciones aleatorias, capas de rocas amontonadas en finos estratos. Las evidencias dejaron claro que no había tenido lugar solo una era glacial, sino 5 periodos de glaciación distintos que podíamos medir. La cantidad de energía necesaria para congelar el planeta, derretirlo de nuevo y volver a congelarlo es impactante. ¿Qué demonios podía estar detrás de aquellos ciclos? Aquella tenía que ser una fuerza más poderosa en nuestro planeta. Y lo era. Pero no de la forma que nadie esperaba. Había muchas teorías sobre por qué se producían periodos de glaciación. Para dar cuenta de su enorme influencia geológica, las teorías eran igual de grandilocuentes. Se creía que el levantamiento de cordilleras montañosas podía haber alterado los vientos de la Tierra lo bastante como para modificar el clima. Otros científicos preferían la idea de que el hielo era el estado natural interrumpido por erupciones volcánicas inmensas que nos calentaban. Sin embargo, ninguna de estas teorías era capaz de explicar el ciclo de las eras glaciales. El crecimiento de cordilleras o algunos volcanes inmensos pueden justificar una glaciación, pero no la repetición cíclica de 5. A principios del siglo XX, un científico serbio llamado Milutin Milaković estudió la posición de la Tierra en relación con los demás planetas y se le ocurrió la teoría de las glaciaciones que ahora sabemos que es precisa. La atracción gravitatoria del Sol y la Luna afecta levemente al movimiento de la Tierra e inclina nuestro planeta hacia el Sol. Durante partes de este ciclo, que puede durar decenas de miles de años, cada uno de los hemisferios terrestres recibe un poco más o un poco menos de radiación solar de lo habitual. Y aquí empieza la diversión. La teoría de Milaković inicialmente suponía que una inclinación de los hemisferios de la Tierra causaba inviernos lo suficientemente fríos como para convertir el planeta en hielo. Pero el meteorólogo ruso Vladimir Köppen ahondó más en el trabajo de Milaković y descubrió una matiz fascinante. Los veranos moderadamente fríos y no los inviernos fríos eran los gélidos culpables. Todo empieza cuando un verano no es lo bastante cálido para derretir la nieve del invierno anterior. La base de hielo que permanece facilita que la nieve se acumule al invierno siguiente, lo que hace aumentar la probabilidad de que la nieve se conserve el verano próximo, lo cual propicia una acumulación aún mayor el invierno siguiente. La nieve perpetua refleja una mayor cantidad de rayos de sol, lo cual potencia el enfriamiento, lo que provoca una mayor precipitación de nieve, etc. En unos pocos cientos de años, la nieve estacional se convierte en una capa de hielo continental y ya la tenemos armada. Lo mismo ocurre a la inversa, una inclinación orbital que propicia que haya más luz solar derrite una mayor parte de la nieve invernal, lo que refleja menos luz en los siguientes años, lo que hace aumentar las temperaturas, lo cual impide que caiga más nieve al año siguiente, etc. Este es el ciclo.
Lo asombroso del caso son las dimensiones que puede alcanzar dicho proceso como consecuencia de un cambio relativamente pequeño en las condiciones. Empiezas con una fina capa de nieve que ha quedado de un verano frío en la que nadie se fijaría y luego, en un suspiro geológico, la Tierra entera está cubierta de una capa de hielo kilométrico de grosor. Como dijo la experta en glaciaciones Gwen Schultz, no es necesariamente la cantidad de nieve lo que da como resultado que se formen capas de nieve, sino el hecho de que la nieve, por pequeña que sea la cantidad, permanece. La gran moraleja de las glaciaciones es que no hace falta una fuerza tremenda para producir un resultado tremendo. Si algo se acumula, si un pequeño crecimiento sirve como base para el crecimiento futuro, una pequeña base inicial puede llevar a resultados tan extraordinarios que parecen desafiar la lógica. Puede ser tan aparentemente ilógico que infravaloremos lo que es posible, de dónde proviene el crecimiento y a qué puede conducir. Y eso mismo ocurre con el dinero. Existen más de 2000 libros dedicados a cómo Warren Buffett creó su fortuna. Muchos son maravillosos, pero pocos presentan suficiente atención al hecho más simple de todos. La fortuna de Buffett no se debe a ser simplemente un buen inversor, sino a haber sido un buen inversor desde que era literalmente un crío. En el momento de escribir esto, el patrimonio neto de Warren Buffett asciende a los 84.500 millones de dólares. De ese dinero, 84.200 millones los obtuvo después de cumplir 50 años. Y 81.500 millones llegaron a partir del momento en que pudo acceder a la seguridad social, a la mitad de los 60. Warren Buffett es un inversor espectacular, pero quien vincule todo su éxito a su perspicacia en materia de inversiones olvida un punto clave. La verdadera clave de su éxito es que ha sido un inversor espectacular durante 3/4 de siglo. Si hubiera empezado a invertir en la treintena y se hubiese jubilado en la sesentena, poca gente habría oído hablar de él. Hagamos un pequeño experimento mental. Buffett empezó a invertir en serio cuando tenía 10 años. Cuando tenía 30, poseía un patrimonio neto de $1 millón, 9,3 millones ajustando la inflación. Pero, ¿y si hubiera sido una persona más normal y hubiese pasado la adolescencia y la veintena explorando el mundo y encontrando su pasión, y para la treintena su patrimonio neto, pongamos, fuese de unos $25.000? Y pongamos además que a pesar de eso seguiría ganando la extraordinaria rentabilidad anual que ha sido capaz de generar, un 22% anual, que hubiese dejado de invertir y se hubiese jubilado a los 60 años para jugar golf y pasar tiempo con sus nietos. ¿Cuál sería una estimación aproximada de su patrimonio neto actual? No serían los 84.500 millones de dólares, tendría 11,9 millones, un 99,9 menos que su patrimonio neto actual. Efectivamente, todo el éxito financiero de Warren Buffett puede vincularse a la base financiera que construyó en su adolescencia y a la persistencia que mantuvo hasta la vejez. Es hábil invirtiendo, pero su secreto es el tiempo. Así es como funciona el interés compuesto. Piénsalo desde otro punto de vista. Buffett es el inversor más rico de todos los tiempos, pero en realidad no es el mejor. Al menos no cuando lo evaluamos basándonos en la rentabilidad media anual. Gene Simmons, jefe del fondo de inversión libre Renaissance Technologies, ha logrado una rentabilidad de un 66% sobre su dinero todos los años desde 1988. No hay nadie que ni siquiera se acerque a ese récord. Como hemos visto, Buffett ha conseguido una rentabilidad cerca de un 22% anual, una tercera parte de lo que ha logrado Simmons. El patrimonio neto de Simmons es, cuando escribo esto, de $21.000 millones. Es, y sé lo ridículo que suena esto atendiendo a las cifras que estamos manejando, un 75% menos rico que Buffett. ¿A qué se debe la diferencia si Simmons es un inversor 3 veces mejor? Pues a que Simmons no encontró su ritmo de inversión hasta que tuvo 50 años. Ha tenido menos de la mitad de años que Buffett para acrecentar su patrimonio. Si Gene Simmons hubiera obtenido un 66% anual durante el periodo de 60 años durante el cual Buffett ha conformado su patrimonio, tendría en su haber, cojamos aire, 63.900.781.748.160.000 dólares. Esta es una cifra absurda y poco práctica. El objetivo es transmitir
que lo que parecen cambios pequeños en las hipótesis de crecimiento pueden llevar a cifras absurdas y poco prácticas. Por tanto, cuando analizamos por qué una cosa se ha convertido en algo tan potente, porque se formó un periodo glacial o porque Warren Buffett es tan rico, a menudo pasamos por alto los factores clave del éxito. He oído a mucha gente decir que la primera vez que vieron una tabla de interés compuesto o cuando oyeron por primera vez una de las historias sobre cuánto más tendría uno al jubilarse si hubiera empezado a ahorrar a los 20 y pico y no pasado a los 30, les cambió la vida. Pero probablemente no se la cambió. Probablemente lo que pasó fue que lo sorprendió porque los resultados no parecían correctos de manera intuitiva. El pensamiento lineal es mucho más intuitivo que el exponencial. Si te pido que calcules mentalmente 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8, lo que puede hacer en pocos segundos es que da 72. Pero si te pido que calcules 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8, te va a explotar la cabeza. Da 134.217.728. IBM fabricó un disco duro de 3,5 megabytes en los años 50 del siglo XX. Para los años 60 los valores rondaban en torno a unas pocas decenas de megabytes. Para los 70 el disco duro Winchester de IBM contenía 70 megabytes. Un ordenador personal típico de principios de los 90 tenía entre 200 y 500 megabytes. Y luego, boom, las cifras explotaron. En 1990 el iMac de Apple viene con un disco duro de 6 gigabytes. En 2003, 120 GB. En 2006, 250 GB. En 2011, el primer disco duro de 4 TB. En 2017, discos duros de 60 TB. En 2019, discos duros de 100 TB. Resumiendo, desde 1950 hasta 1990 ganamos 296 MB. Desde 1990 hasta la actualidad ganamos 100 millones de megabytes. Si eras un optimista de la tecnología en los 50, podrías haber predicho que la capacidad de almacenamiento se incrementaría por 1000. Tal vez que aumentaría 10.000 veces si apostaras al máximo. En cambio, pocos habrían dicho que el aumento sería de 30 millones de veces a lo largo de la vida. Pero esto es lo que ocurrió. La naturaleza anti-intuitiva del potencial acumulativo lleva incluso al más listo de nosotros a no ser consciente de su poder. En 2004, Bill Gates criticó el nuevo Gmail, pues se preguntaba por qué alguien iba a necesitar 1 gigabyte de almacenamiento. El escritor Steven Levy escribió: a pesar de su familiaridad con las tecnologías punta, su mentalidad, la de Gates, estaba anclada en el viejo paradigma del almacenamiento como una mercancía que hay que conservar. Nunca se acostumbra uno a la velocidad con que pueden crecer las cosas. El peligro que eso entraña es que, como la potencia de la acumulación no es intuitiva, a menudo ignoramos su potencial y no centramos en resolver los problemas por otros medios. No porque pensemos demasiado, sino porque raramente nos detenemos a considerar el interés compuesto. Ninguno de los 2000 libros que diseccionan el éxito de Buffett se titula "Este tío lleva 3/4 de siglo invirtiendo de forma constante". Pero sabemos que esa es la clave de la mayor parte de su éxito. Sencillamente es difícil comprender la aritmética porque no es intuitiva. Hay libros sobre ciclos económicos, estrategias comerciales y apuestas sectoriales, pero el libro más poderoso e importante debería titularse "Cállate la boca y espera". Contiene una sola página con un gráfico a lo largo del crecimiento económico. La lección práctica es que el carácter antiintuitivo del interés compuesto puede ser responsable de la mayor parte de los negocios fallidos, de las malas estrategias y de las tentativas exitosas de inversión. No puedes culpar a la gente por dedicarle todos sus esfuerzos, los esfuerzos que dedican a lo que aprenden y a lo que hacen, a intentar obtener la rentabilidad más alta para sus inversiones. Esa parece ser, de manera intuitiva, la mejor manera de hacerse rico. No obstante, invertir bien no significa necesariamente obtener la rentabilidad más alta, porque los réditos elevados suelen ser un éxito único que no puede repetirse. Se trata de obtener una rentabilidad bastante buena que pueda mantenerse y que pueda repetirse por el periodo más largo posible. Es entonces cuando el potencial de acumulación obra milagros. Lo contrario de eso, obtener réditos elevados que no pueden mantenerse, desemboca en historias trágicas. Necesitamos del siguiente capítulo para contarlas. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. La verdad que lo leí hoy a la mañana, me encantó. Cómo va haciendo diferentes
ejemplos de la potencia que tiene el interés compuesto y que nos trae acá de vuelta una gran lección, que es: no intenten centrarse todos sus esfuerzos en ganar lo máximo posible en el año, sino tratemos de acumular y dejar que después el interés compuesto y que el crecimiento económico de cada una de las empresas que nosotros tengamos en nuestra cartera de inversión trabaje por sí sola. Posicionarnos en empresas que realmente sean confiables, que realmente tengan un crecimiento a largo plazo y dejar que después el mercado haga lo que tenga que hacer. De eso se trata. Buscar oportunidades y después dejar que el mercado haga su trabajo. Que tengan un buen día. Nos vemos la próxima.